Buenas tardes a todos los que estáis viendo este vídeo de la Semana de la Promoción de la Salud de la Universidad de Burgos. Mi nombre es María José Maave y soy la presidenta de la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos, ADMOBU, y os quiero dar la bienvenida y agradeceros el ratito que vais a pasar conmigo para aprender un poquito más sobre la donación de médula ósea. Os voy a poner unas diapositivas en las que os voy a ir explicando cómo es el proceso para hacerse donante de médula ósea, para hacerse el registro y cómo sería la donación en el caso de ser compatible con algún enfermo, porque os recuerdo que esa donación no se hace efectiva hasta que no existe un enfermo compatible con vosotros. Empezamos. Bueno, pues nosotros somos la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos y os vamos a enseñar la historia de cómo ser un superhéroe. En primer lugar, os voy a explicar qué es la médula ósea. La médula ósea, o también llamada células madre, se encuentra dentro de nuestros huesos, lo que nuestras abuelas llamaban el tuétano. No tiene nada que ver con la médula espinal y se encuentra sobre todo en los huesos planos del cuerpo, es decir, en las costillas, en la cadera y en el cráneo. Estas células madres son como células cero, son células que no tienen ningún tipo de propiedad y son las que, dependiendo de la necesidad de nuestro cuerpo, se irán transformando en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Existen varias enfermedades graves de la sangre que hacen que nuestro cuerpo no fabrique células sanas de la sangre o las fabrique en gran cantidad o en poca. Por ello, estos enfermos necesitan un donante de células sanas que les ayude a poder curarse. Ellos tienen una sangre que ataca a su propio cuerpo y entonces necesitan que alguien que esté sano les done esa sangre y esas células madre para que vuelvan a hacer una sangre nueva que pueda volver a hacer que su cuerpo esté sano. Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo de lo que sería la sangre normal, con los glóbulos rojos, que es la mayoría de la sangre, por eso la sangre es de color rojo, porque realmente nuestra sangre no es roja. Lo que pasa es que la mayor parte de ellas son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otro tipo de células que van alimentando nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, veis que en el caso de la leucemia, los glóbulos blancos están mal formados y además son muy numerosos. Bueno, ¿para qué se utiliza esta donación de células madre o médula ósea? Bueno, pues porque puede ser que estos enfermos tengan un donante familiar, que un familiar de ellos pueda ser el que les done esas células madre, pero no es lo más normal. Y encontrarlo eh, es, eh, es muy difícil. Solamente 1 de cada 4 pacientes lo encuentra. Eso quiere decir que hay otros 3 pacientes de cada 4 que no encuentra un donante compatible dentro de sus familiares cercanos y necesita acudir a un banco de donantes anónimo, que es donde estamos todos los que somos donantes voluntarios. Por ello, se ha creado un banco de donantes voluntarios y anónimos que en nuestro país se llama REDMO, el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, y lo gestiona la Fundación Josep Carreras. Aquí ahora mismo os voy a contar cómo podemos hacer el registro para estar incluidos en este REDMO. Para hacerse donante de médula ósea en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, tenemos la suerte de contar con un proceso sencillo y rápido para registrarnos como donantes. Se trata de una página web, aquí la veis, www.castilla-y-león-medulaosea.org, en la que entráis y existe un vídeo explicativo, toda la información que necesitéis en ese momento y rellenaríais un pequeño cuestionario para poder hacer esa donación efectiva. Bueno, pues, ¿cómo se puede hacer uno donante de médula ósea? La información que os digo que existe en esa página web, tienes en texto y en un vídeo cortito. Al rellenar el formulario
nos envían a nuestro domicilio un kit de salivación, que ahí veis una muestra en este de aquí en medio, que es un bastoncito para pasar por la encía. Y además un consentimiento informado, en el que os explican cómo se realizará la donación en el caso de ser efectiva, los riesgos que podéis correr y los beneficios que tiene el enfermo que va a recibir esa médula ósea. Una vez que rellenamos todos estos datos, el formulario, recibimos en nuestra casa el kit de salivación y el consentimiento informado y lo devolvemos con un sobre que ya tiene el franqueo pagado, pues entonces ya empezaría el proceso para registrarnos como donante de médula ósea. Los requisitos para ser donantes son dos muy sencillos: tener entre 18 y 40 años y estar sano. Esto es para simplemente hacer el registro, porque luego, una vez que ya estamos registrados como donantes, nuestra vida como donante se alarga hasta los 60 años, normalmente. O sea, seríamos donantes entre los 18 y los 60 años. Pero para hacer el registro como donante, solo puede hacerse entre los 18 y los 40 años. Y estar sano significa no tener ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre, como por ejemplo puede ser la hepatitis. Pues simplemente que nunca se pone en riesgo al donante para salvar al receptor. Tenemos que tener una salud de hierro. Bueno, una vez que ya hemos completado el registro y nos han mandado una carta, un SMS o un mail en el que nos dan la enhorabuena por estar ya incluidos dentro del REDMO, del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, podríamos hacer la donación solo y única y exclusivamente en el caso en el que un enfermo sea compatible con nosotros. Esta donación se puede realizar de dos formas posibles. La donación más habitual se hace a través de aféresis, es la opción más común. En un 90-95%, tras un reconocimiento médico, se comprueba que el donante está sano y que la compatibilidad, es cercana al 100%. Claro, nosotros tened en cuenta que somos donantes entre los 18 y los 60 años. En todos esos años de nuestra vida, pues nuestras circunstancias médicas pueden haber cambiado. Y entonces, por eso se comprueba que todo va bien y que el donante está en condiciones para hacer esa donación. Este tipo de donación, la donación por aféresis, se recibe un tratamiento durante 4 días, te inyectas un medicamento que son progenitores hematopoyéticos para que las células madre que normalmente tenemos dentro de nuestro cuerpo y que solemos llevar una mínima cantidad en la sangre, salgan en mayor cantidad de nuestros huesos al torrente sanguíneo para poder recogerlas con mayor facilidad. Se lleva al donante al centro de donación. Aquí en Burgos se les llevaría a Salamanca, porque es el centro que tenemos de referencia para hacer esta donación. Se le pondría una vía en un brazo y donde se extraerá la sangre, pasará por una maquinita parecida a la que veis en el dibujo, que se llama separador celular, y se le extraerá las células madre, que separa las células madre y la sangre, y el resto de la sangre se le devolverá por otra vía y en el otro brazo. El proceso dura entre 3 y 4 horas y ya está. No tenéis anestesia, no tenéis recuperación, os podéis ir a casa directamente. ¿Veis qué fácil es salvar una vida? Bueno, y otra opción, que aunque menos probable, también se utiliza y tampoco es peligrosa o dolorosa, es mediante una punción en el hueso de la cadera, en la cresta ilíaca posterior. Ya veis dónde está, que no se acerca a la médula espinal, que no tiene nada que ver con la médula espinal, simplemente en el hueso de la cadera, una vez que ya estamos en anestesia y en quirófano, extraen mediante varias punciones la sangre que se encuentra dentro del hueso de la cadera.
Nosotros vamos a estar dormidos, no nos vamos a enterar de nada. Y este proceso suele durar más o menos 1 hora. Después, pues nos iremos a recuperación de la anestesia, sobre todo, porque ese sería el único riesgo que correríamos en este tipo de donación, el riesgo que nos puede acarrear una anestesia. Y ya está. Este tipo de donación se utiliza en casos especiales, en los que el enfermo, por ejemplo, pues es un niño o una persona de bajo peso o una persona con unas circunstancias médicas especiales. También depende del tipo de enfermedad que tenga. Otro tipo de donación, que es la menos conocida, pero también es muy importante saber cuál es, porque sabemos que es una buena donación de células madre, es a través de la sangre del cordón umbilical. Es otra forma de obtener las células madre sanas y la más inmediata porque la tenemos almacenada y podemos acceder a ella más rápidamente, y las de mejor calidad. Eh, una vez que nace el recién nacido y se corta el cordón, quiere decir, el bebé ya está con su mamá, a él no le hacen nada más. En vez de tirar ese cordón y esa placenta a la basura, se les trae la sangre y se guarda en un banco nacional de cordones umbilicales. Lo que os digo, en ese momento del parto, la mamá está ya con su bebé. Es un parto normal. Y en la zona del cordón umbilical que queda unido a la placenta, es mediante gravedad donde se extrae esa sangre para guardarla. Para realizar esta donación es necesario que pidáis información a vuestro médico, al tocólogo, que os informará cómo se realiza ese procedimiento y os dará una documentación que tenéis que llevar rellena el día del parto. O sea, una vez que vosotros veis que ya el bebé va a nacer, tenéis que llevar esa documentación y cuando lleguéis al hospital, decid que queréis realizar la donación del cordón umbilical para que se pueda realizar. La información más importante que os quiero transmitir es que nos necesitan, que se puede donar varias veces, que no te pinchan en la espalda, serás un héroe para alguien porque habrás salvado su vida. Tened en cuenta que es la única salvación para un montón de enfermos que no tienen otro tipo de tratamiento. Como os he dicho, no elimina tu médula ósea porque nosotros somos personas sanas y nuestra médula ósea se regenera una vez. Las células madre, de hecho, lo que hacen es sustituir células antiguas, células que van envejeciendo, por células nuevas para que nuestro cuerpo siga sano. Y nosotros, como cuerpos sanos, pues tenemos una renovación de esa médula ósea. Como os digo, es la única curación para miles de enfermos. Enfermos de leucemia, de linfoma, que ahora mismo no tienen otro tipo de tratamiento para poder curarse y que no es médula espinal. Como os he dicho, está dentro de los huesos planos del cuerpo y son las células que tenemos en nuestro torrente sanguíneo. No tiene nada que ver con la médula espinal y sus nervios. Yo soy donante de células madre. Para mí es muy importante saber que si en algún momento cualquiera de mis familiares necesitase un donante de médula ósea y yo no podría hacerle esa donación porque no soy compatible, me gustaría que lo más rápidamente posible pudieran encontrar un donante compatible. Ahora mismo la posibilidad de encontrar un donante compatible es de 1 entre 4.000, que es aterrador. Imaginaros que, que tenemos primero un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de cáncer que además es una leucemia. Quiere decir que nuestro cuerpo no funciona bien. No es lo mismo que un cáncer, por ejemplo, que sea de mama o de otro tipo, que bueno, te extraen ese tumor y ya no tendrías cáncer. Bueno, luego tendrías que pasar tratamiento, que no digo que sea fácil, evidentemente, pero este es otro tipo de cáncer que además es más aterrador todavía. Y además tienes la noticia de que no tienes un donante compatible dentro de tus familiares. Y tienes que ir a un banco de donantes cruzando los dedos para que haya un donante compatible contigo. Bueno, pues yo soy de esas personas que estoy dispuesta a dar un poquito de mi sangre para conseguir salvar a una persona. Como os he dicho antes, se regenera completamente. Si el día de mañana uno de nuestros familiares va a necesitar
una donación de médula ósea podríamos donarle a ese familiar que fuese compatible con nosotros. Pero también podemos donar a alguien que no sea un familiar nuestro y nos necesite. No es doloroso, imaginaros, es simplemente una extracción de sangre, lo más habitual, e incluso siendo la punción en el hueso de la cadera, tampoco sería doloroso porque estamos bajo anestesia. Tendríamos un poquito de molestia en la recuperación, pero se podría mitigar con una analgesia y enseguida estaríamos como nuevos. Y es una donación a nivel mundial. Ese REDMO, ese Banco de Donantes de Médula Ósea Español, está conectado con todo el mundo. Podemos donar a cualquier persona que nos necesite, da igual donde esté. Y eso es una gran suerte que tenemos. El registro, ya lo habéis visto, con una muestra de saliva desde vuestro domicilio. No tenéis que ir a ningún sitio ni moveros. Es muy cómodo, muy fácil y muy sencillo poder salvar esa vida. Sobre todo, estar registrados para ser candidatos a salvar esa vida. Y los únicos requisitos para ser donante es tener entre 18 y 40 años y estar sano. Esto es algo que comprenden nuestros mini meduleros que han hecho este dibujo tan bonito, que es la fábrica de sueños, de las células de la sangre. Aquí tenemos a un donante donando médula. ¿Veis qué fácil es? Una maquinita, te extraen la sangre de un brazo y te la vuelven a poner en el otro. Y en un momentito habremos salvado una vida. Espero que no os quede ninguna duda y si por lo que sea tuvierais duda, pues yo estaría encantada de contestar a todas esas dudas que tenéis. Yo me quedo con esta imagen porque para mí es la más importante. Y tened en cuenta que hay muchas opciones y sobre todo muchas dudas sobre la donación, pero ahora que os lo he explicado seguro que os parece muy sencillo. Bueno, si aún así os queda alguna duda, nosotros en nuestro correo azmobu@azmobu.es os las podremos resolver o podéis también contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o ir directamente a nuestra página web www.azmobu.es y allí consultar la información que tenemos a vuestra disposición. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, a tiempo estáis. Podéis preguntar, que estamos en directo. Bueno, a mí me llega aquí una pregunta que me dice, si tengo un tatuaje, ¿puedo donar? Bueno, pues como yo os he dicho, nuestra vida como donante es entre 18 y 40 y 55, 60 años. Durante todo ese tiempo nuestras circunstancias han podido cambiar. Por ejemplo, me he hecho un tatuaje. Bueno, pues en el momento en el que nos hacemos ese tatuaje, contactamos con la Fundación Josep Carreras, con el REDMO, y les contamos lo que nos haya pasado. Me he hecho un tatuaje y quería deciroslo. Soy donante, estoy dentro del REDMO y quería saber que podáis, qué puede pasar si yo me he hecho un tatuaje. Bueno, pues con ese tatuaje no pasa absolutamente nada. Simplemente durante 4 meses te retiran del banco de donantes porque no vas a poder hacer esa donación efectiva, porque puedes tener algún tipo de infección en esa herida que te has hecho y entonces pues prefieren dejarte de momento retirado. Como tú ya has avisado que te has hecho ese tatuaje, pues se te retira un tiempo y cuando ellos consideren te vuelven a incluir y entonces te podrían volver a encontrar como donante. Los tatuajes no son un impedimento para ser donante, ni tampoco para hacer el registro, porque el registro, como os he dicho, se hace por muestra de saliva. Entonces, una vez que haces el registro, de ahí a que la Fundación de Josep Carreras te comunique que estás dentro del REDMO, ya ha pasado tiempo suficiente como para poder estar incluido dentro de ese registro. Otro de los casos que puede apartaros de ese registro es si eres mujer y, por ejemplo, te quedas embarazada. Pues claro, no podrías donar porque tú ya estás ocupada, tu cuerpo está suficientemente ocupado como para ocuparte de otro. Entonces,
cuando tú te quedas embarazada, si eres ya donante, lo mismo, te pones en contacto con la Fundación Josep Carreras y les comentas que eres donante y necesitas que te saquen de ese registro para poder dar a luz, la lactancia y todo. Y cuando tú ya creas que estás en condiciones de poder donar, pues entonces te vuelves a poner en contacto con ellos y les comentas que ya está todo, ya ha pasado y pueden volver a incluirte dentro del registro para que si hay algún enfermo te pueda encontrar y pueda salvar su vida. Es así de fácil y así de simple. Y hay muchas cosas que siempre nos preguntan y una de ellas es esta. Si me quedo embarazada o si estoy lactando, si podría hacer la donación. Pues no, porque ya estás ocupada y ya tienes mucho trajín. Bueno, a ver, más preguntas que tengo por aquí por el chat. Si ya tengo 40, ¿puedo donar? Bueno, como ya os he dicho, el registro solo se puede hacer entre los 18 y los 40 años y no se puede hacer después. Los 40 cumplidos ya es cuando no. O sea, tienes que tener entre 18 realmente y 39, porque a los 40, que ya has cumplido 40, ya no se podría realizar esa donación. Entonces, lo suyo sería hacer el registro antes de los 40 años. Pero, como os he dicho, una vez que ya tienes 40 años, si ya estás incluido en el REZMO, ya eres un donante potencial, podrías donar hasta los 60 años. No habría ningún problema en hacer efectiva esa donación, aunque tengas más de 40. El único problema es hacer el registro antes. Así que como me dirijo a vosotros, que sois universitarios y que vais a estar, que tenéis entre 18 y 40 años, espero que hagáis ese registro antes de los 40. Espero que más cerca de los 18 que de los 40. Bueno, a ver, alguna preguntita más. Vamos a ver estos chicos si se animan, que llevan una tarde un poco dormiditos. ¿Cuántas charlas os habéis visto ya? La más importante es la mía, para poder salvar vidas. A ver, vamos a ver este chat nuestro, que me van haciendo preguntitas. Vamos a ver si se animan estos chicos, que parece que están un poco dormiditos. Venga, chicos, animaros. A ver. Si tengo un familiar, le podría donar, sí. Yo ya os he dicho que aunque hagáis este registro y si en el día de mañana tenéis un familiar que os puede, que es compatible con vosotros y que necesita de vuestra médula ósea para poder sanar, podríais hacerle la donación, aunque incluso hayáis donado a otra persona. Nuestra médula ósea, como gente sana, se regenera y como somos sanos, pues volveremos a estar en plenas condiciones en un tiempo corto. Y seguramente podremos hacer la donación a nuestro familiar. Otra cosa que os digo también, por ejemplo, es que si en el REDMO os llaman para ser donante efectivo de algún enfermo, lo más probable es que os dejen ya retirados para ese enfermo, porque los enfermos de este tipo de enfermedades oncohematológicas, hay veces que con el primer trasplante no es suficiente, porque depende de la gravedad de su enfermedad, necesitan un segundo trasplante. Entonces, en ese momento, así que me veis más grande, en ese momento os dejarán retirados en espera por si ese paciente necesita otra donación. Como os digo, como nosotros estamos sanos, nuestro cuerpo se va a regenerar y va a volver a tener la misma cantidad de células madre que tenía antes de la donación. Entonces, después de la donación, esperarán un tiempo prudencial, primero para ver que nuestras células han hecho la labor que debían y si no es suficiente para el enfermo y otra vez vuelve a ponerse enfermo, entonces volverán a llamarte para hacer otra donación. Pero si aún así tu familiar te necesita,
podrás donarle médula ósea, porque tú vas a estar sano enseguida. Más preguntitas, más. A ver. Estos chicos. Que no, hoy no, están dormidillos. Vamos a ver. Bueno. Me va a doler después de la donación de la punción en la cadera. Vamos a ver. En esta donación, en la donación por punción en el hueso, en la cresta ilíaca posterior, que como os digo no se acerca para nada a la médula ósea. Me voy a levantar para que veáis dónde. Es nuestra espalda y la cadera está aquí. Pues la donación, las punciones se hacen aquí. La espalda, aquí. Aquí está nuestra columna vertebral y aquí está nuestra cadera, las dos crestas ilíacas. Bueno, pues pincharían aquí, ¿vale? Nada que ver con la médula espinal. Hay que me voy al revés. Aquí. Nada que ver con la espalda, nada que ver con sus nervios, ni con ningún tipo de quedarse paralítico, ni cosas de esas. Entonces, no te va a doler, porque si hicieras la donación más habitual, que es por aféresis, quiere decir a través de la sangre de nuestro cuerpo, va a ser como una donación de sangre, solo que un poquito más larga. Realmente no te va a doler, es un pinchacito. Y efectos secundarios, pues igual después tienes un poquito de dolor como de un reuma, como si hubieras pasado una gripe, por ejemplo, así como un poquito de dolor articular, pues porque nuestro cuerpo ha estado un poco forzado en ese momento a sacar más células madre de las que normalmente lleva y podrías tener pues un poco de malestar, pero dolor realmente no sería. Y si es mediante punción en el hueso de la cadera, esa zona, pues como te han hurgado un poquillo, pues sí que puede ser que te quede un poco dolorida, pero máximo una semana vas a estar como nuevo. Y yo siempre digo, siempre hay que pensar en el perjuicio y en el beneficio. ¿Cuánto perjuicio vas a tener y cuánto beneficio? Nosotros dentro de la asociación tenemos donantes efectivos de médula ósea, gente que ha conseguido hacer esa donación a enfermos que los necesitaban. Y os puedo garantizar que esa gente en ese momento ha tenido una sensación, bueno, que no se puede explicar con palabras, hay que vivirla. Y os animo a que todos tengáis la oportunidad de tener esa sensación tan maravillosa de salvar una vida. Y sin embargo, el perjuicio va a ser un poquillo de dolor, pero va a ser, o sea, se puede mitigar con los fármacos normales, con antiinflamatorios o con algún para el dolor. Normalmente se mitiga y no te dolerá más. Y sin embargo, al otro lado hay una persona que te necesita para vivir. Para mí es un motivo más que suficiente. Bueno, pues yo creo que ya hemos pasado las preguntas más importantes y quiero agradecer a la Universidad de Burgos la oportunidad que nos han dado para acceder a todos estos chicos universitarios que son nuestros donantes ideales, porque os recuerdo que la Fundación Carreras y la Organización Nacional de Trasplantes siempre nos dan el mensaje de que el donante ideal es un varón lo más cercano a los 18 años. Y por eso queremos animar a todos los universitarios a que se hagan donantes, sobre todo los que están cerca de los 18. Los que se van alejando de los 18 también son donantes estupendos y maravillosos. Así que, por favor, si tenéis entre 18 y 40 años y estáis sanos, os esperamos. Os queremos como donantes. En la asociación, como voluntarios, también nos venís muy bien. Y en el mundo que necesita buenas personas como sois todos los que me estáis viendo. Os agradezco muchísimo el ratito que habéis pasado conmigo
Y a los que no habéis estado en directo, recordad que se queda grabadito para verlo más adelante. Un beso y un abrazo de los donantes de médula. Hasta pronto.